Si las asíntotas oblicuas todavía se te hacen difíciles, en este ejercicio vas a entenderlas de verdad. Partiremos de esta función racional. Estudiaremos su comportamiento, estudiaremos su gráfica desde cero, veremos de dónde aparece la asíntota vertical y todo esto lo haremos de forma visual y didáctica, pero sin perder el rigor matemático. Sin más, empecemos el video. Entonces, como dije en la intro del video, vamos a estudiar toda esta función y como último fin, la idea es encontrar la gráfica de la función. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos una función es dónde está definida. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función. Y noten que como esta es una función racional, entonces recuerden que tenemos que hacer el denominador distinto de 0. Entonces aplicamos esa condición, es decir que x más 2 debe ser distinto de 0. Luego, aquí despejando la x, el 2 está sumando, pasa al otro lado a restar, es decir, nos queda que x es distinto de menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales excepto el menos 2. Esto quiere decir que en la gráfica la función va a estar definida para todo x real excepto en menos 2. Es decir, que en menos 2 vamos a tener una asíntota vertical. Entonces va a resultar interesante que estudiemos cuando x se acerca al menos 2 por la izquierda y por la derecha. Pero antes vamos a ver qué pasa cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Estudiemos el límite cuando x tiende primero a más infinito de la función que tenemos aquí. Pero observe, antes reescribamos esta función. O sea, esto aquí nos queda que es igual. En el numerador vamos a sacar el factor de mayor exponente. Es decir, vamos a sacar x al cuadrado de toda esta expresión. Y nos queda entonces que x al cuadrado multiplica, como de aquí saco a x al cuadrado, entonces aquí solo nos queda menos 2. En el segundo término nos queda menos 4 dividido entre x. Porque al meter el x al cuadrado por 4 entre x, aquí se simplificaría una x con una x de acá y nos quedaría menos 4x. En el último término nos queda menos 32 entre x al cuadrado. Porque fíjense que si al meter el x al cuadrado por 32 entre x al cuadrado, se simplifica el x al cuadrado con el x al cuadrado y nos queda el 32. Y cerramos el paréntesis. Esto dividido y en el denominador vamos a aplicar lo mismo. Es decir, vamos a sacar la variable de mayor exponente. En este caso es solo x a la 1. Entonces sacamos x y aquí nos queda multiplicado por... En el primer término nos queda 1 más y en el segundo término nos queda 2 entre x. Cerramos y ahora fíjense que aquí podemos simplificar una x del numerador con la x del denominador. Y entonces aquí nos queda que esto es igual a x que multiplica a toda esta fracción de aquí. Entonces, reemplazando lo que vale f de x ahora acá en nuestro límite, nos queda que es igual el límite cuando x tiende a más infinito y reemplazamos lo que vale f de x, que es todo esto que tenemos aquí. Entonces, reemplazamos y ahora observe lo siguiente. Al evaluar el límite cuando x tiende a infinito, aquí nos queda que esto de aquí tiende a 0, este también tiende a 0 y este de aquí también tiende a 0. Porque debe recordar la propiedad que si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la n, esto es 0. Y es lo que tenemos en cada uno de estos. Ahora bien, además aquí tenemos x. Entonces debemos evaluar también la x cuando se acerca a más infinito. Y nos queda que esto es igual a más infinito. Y aquí nos queda un menos 2. Y abajo nos queda un 1. Menos 2 entre 1 es menos 2. Ahora, si nosotros multiplicamos números que se hacen muy grandes positivos con un número negativo, esto nos da que nos van a dar números que se van al menos infinito. Nos dio que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es menos infinito. Pero, ¿qué quiere decir esto? Para el razonamiento que vamos a hacer en la gráfica, observe que si tomamos una x, esa x va a tener su respectiva imagen, f de x. Entonces, veamos que si x se va a más infinito, f de x va tendiendo a menos infinito. Ese fue el límite que calculamos para la función
que estamos estudiando. Ahora vamos a estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x, que es igual, reescribimos el límite y ya vimos que f de x lo podemos escribir como x que multiplica, en el numerador nos había quedado menos 2 menos 4 entre x menos 32 entre x al cuadrado, y en el denominador nos había quedado 1 más 2 entre x. Ahora, aplicando la misma propiedad que vimos anteriormente, también se cumple para el menos infinito, es decir, que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x a la n también es 0. Por lo tanto, nos queda que esta fracción de aquí tiende a 0, esta también tiende a 0 y esta también tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Y evaluando a x cuando tiende a menos infinito, aquí esta x tiende a menos infinito, que multiplica a menos 2 entre 1, nuevamente nos queda menos 2. Y aquí cuando tenemos valores negativos muy grandes multiplicado con un número negativo, entonces esto tiende a más infinito. Entonces esto quiere decir que a medida que x tiende a menos infinito, f de x va a tender a más infinito. Veamos esto en el plano cartesiano. Entonces sucede que si tenemos por aquí una x y por aquí su imagen, entonces, a medida que hacemos que x vaya a menos infinito, observen que f de x tiende a más infinito. Eso es gráficamente lo que hemos hecho aquí. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar por aquí una flecha indicando el comportamiento que tiene la función. Y ahora sí, a continuación vamos a ver qué sucede cuando x se va acercando a menos 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces, primero analicemos el caso donde se acerca por la izquierda. Esto es, debemos calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de nuestra función. Entonces, reemplazando lo que vale la función, observe primero lo siguiente, y es que el límite cuando x tiende a menos 2 de la expresión que tenemos en el numerador, que es menos 2x a la 2 menos 4x menos 32, es igual a donde esté la x, vamos a poner el menos 2. Entonces aquí nos queda menos 2 que multiplica menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 menos 32. Y aquí nos da menos 2 al cuadrado, nos da 4 multiplicado por este menos 2, esto nos da menos 8. Ahora en el término del medio tenemos menos 4 por menos 2, eso nos da 8 positivo. Y en el último término tenemos menos 32. Menos 8 más 8 es 0 y nos queda entonces que esto es menos 32. Es decir, que en el numerador vamos a tener que cuando x se acerque a menos 2 por la izquierda, va a acercarse a ese menos 32. Ahora, el análisis exhaustivo tenemos que hacerlo es en el denominador, ya que aquí en el numerador no vamos a tener problema, ya sabemos que es un número negativo. Pero acá, por ejemplo, podemos ir acercándonos dándole valores cercanos al menos 2 por la izquierda y ver a qué va tendiendo este valor. Esto es, si nosotros, por ejemplo, hacemos x igual a menos 2,1, que está aquí cerca del menos 2 por la izquierda. Entonces, ya sabemos que en el numerador tenemos menos 32 y en el denominador reemplazamos donde esté la x, vamos a poner menos 2,1 y eso sumado con 2. Entonces, esto nos da menos 32 dividido y en el denominador nos queda menos 2,1 más 2 es menos 0,1. Entonces aquí nos queda que esto es igual, menos entre menos nos da más y 32 entre 0,1 esto da 320. Ahora si toman otro valor, por ejemplo x igual a menos 2,01, es decir un punto más cercano todavía al menos 2, entonces reemplazando queda menos 32 entre menos 2,01 más 2 y aquí nos queda en el numerador menos 32 y en el denominador menos 2,01
más 2, esto es menos 0,01. Y entonces esto nos da menos entre menos, nos da positivo. Y 32 entre 0,01, esto es 3200. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el denominador, observen lo que está pasando. El denominador se está haciendo cada vez más pequeño. O sea que va tendiendo a 0 con valores negativos. ¿Y qué se observa de toda la fracción? Que miren que va creciendo hacia valores positivos mucho más grandes. Esto es que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es más infinito. Entonces nuevamente observemos cómo se ve esto aquí en el plano. Si tomamos por aquí un x y hacemos que se vaya acercando más y más y más al menos 2, observe que va tendiendo la función a más infinito. Y además note que se va pegando cada vez más a la asíntota vertical en menos 2, pero sin tocarla. Ahora vamos a estudiar el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha, de nuestra función, que es menos 2x al cuadrado menos 4x menos 32 entre x más 2. Aquí en el numerador recuerde que cuando x tiende a menos 2, ya vimos que dicha expresión tiende a ser menos 32. Ahí en el numerador no hay mucho problema, ya sabemos que es un número negativo. Aquí nuevamente hacemos el análisis en el denominador, y es que si usted se va acercando a menos 2 por la derecha, o sea, dándole valores cercanos por aquí, por ejemplo, puede tomar menos 1,9 o menos 1,99, se va acercando más y más al menos 2, es fácil darse cuenta que va a tender a 0 con valores positivos. Puede hacer el análisis enseguida porque el 2 siempre va a ser mayor que menos 1,9, menos 1,99. Entonces esta expresión le va a dar siempre positiva aunque se vaya acercando al 0. Entonces por eso pongo 0 con valores positivos. Y aquí si dividimos entre un número que se va haciendo muy pequeño, esto va tendiendo a infinito. Pero mucho cuidado, que el número en el numerador es negativo, entonces esto hace que se vaya a menos infinito. O también lo puede ver aplicando el truco de multiplicar menos entre más es menos, entonces les da menos infinito. Esto visto en el plano quiere decir que si tenemos una x y la vamos acercando más y más al menos 2, observen que la gráfica se va a menos infinito, pegándose a la asíntota vertical en menos 2, pero sin tocarla. Ahora, aunque ya se ve más o menos cómo va a ser el comportamiento de la gráfica, resulta interesante encontrar la asíntota oblicua de esta función racional, ya que si la encontramos podemos ser un poco más precisos de cómo va a ser la gráfica de esta función. Ahora, pero ¿por qué la podemos encontrar esta asíntota oblicua? Es que observe que el grado del numerador excede en 1 al grado del denominador. Eso quiere decir que existe dicha asíntota oblicua. Entonces, para encontrarla, vamos a aplicar el método de división de polinomios, que nos dice que si tenemos un polinomio p de x entre un polinomio q de x, esto va a ser igual al cociente que nos dé como resultado al hacer la división, más el residuo entre el divisor, pero el divisor es el q de x que tenemos ahí. Recuerde que en una división tenemos p de x y hacemos esta cajita donde ponemos q de x y el resultado que nos quede aquí va a ser el cociente y por acá nos va a quedar el resto o residuo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para nuestro ejercicio, entonces nuestro p de x es menos 2x al cuadrado menos 4x menos 32 y el q de x es x más 2. Ahora el método consiste en buscar algo aquí que al multiplicarlo por este término x nos dé menos 2x al cuadrado. Y bueno, es fácil ver que si nosotros multiplicamos menos 2x por
x, eso nos da menos 2x al cuadrado, que es este término que estamos buscando. Pero no vamos a poner menos 2x al cuadrado, sino le cambiamos el signo, es decir, más 2x al cuadrado. Pero mucho cuidado aquí, porque aquí tenemos un más 2, entonces debemos multiplicar también menos 2x por más 2, y eso nos da menos 2 por 2 positivo, menos 4 por esta x, menos 4x, pero también le cambiamos el signo. Entonces a menos 4x ahora nos queda más 4x. Y ahora lo que hacemos aquí es sumamos menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Esto se simplifica. Aquí también menos 4x más 4x se simplifica y nos queda aquí menos 32. Entonces, aplicando esta fórmula que les di aquí y sabiendo que p de x es menos 2x al cuadrado menos 4x menos 32 y el q de x es el x más 2. Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente, que esto es igual al cociente, pero observe que el cociente en la división que nos dio es el menos 2x. Entonces ponemos aquí menos 2x más el residuo. Observe que el residuo que nos quedó a nosotros es menos 32. Entonces ponemos menos 32 entre el polinomio q de x y nuestro q de x es x más 2. Entonces aquí ponemos x más 2. Además, note que aquí tenemos más y tenemos un menos. Entonces, más por ese menos nos queda enseguida un menos aquí. Y entonces, una vez realizado dicha división, la pregunta es, ¿y cuál es la asíntota oblicua? Bueno, el método nos dice que la asíntota oblicua va a ser este término lineal que nos quede aquí, es decir, lo que quede en el cociente. Entonces hacemos que la asíntota oblicua es y igual a menos 2x. Y a continuación vamos a ver la gráfica de dicha asíntota oblicua en el plano cartesiano. Aquí tenemos la recta y igual a menos 2x y la dibujamos punteada, así como está. Ahora observe lo siguiente, y es que con el estudio que ya le hemos hecho a nuestra función, ya sabemos cómo es el comportamiento de esta. Entonces, intuitivamente, ya vemos que esta función va a tener dos ramas. Una que va a estar por debajo de la asíntota vertical y otra que va a estar por encima de la asíntota vertical. Así estaría compuesta nuestra gráfica de la función. Pero si queremos demostrar formalmente que en realidad esta rama de la gráfica está por debajo y está por encima, debemos hacer el siguiente análisis. Vamos a tomar un punto X por aquí y a ese punto X vamos a hacerle corresponder la altura que hay desde ese punto hasta la función, o sea que esa es la imagen de X que representa dicha altura de ese punto. Entonces lo representamos así, f de x. Ahora, si desde ese mismo punto hacemos corresponder la altura, pero ahora hasta la asíntota oblicua menos 2x. Entonces, ese trozo azul, que es la altura menos 2x, si nosotros hacemos la diferencia entre f de x y s menos 2x, gráficamente eso se puede ver de la siguiente manera. Si de este punto a este punto vale f de x y nosotros le quitamos el trozo azul, ¿qué nos queda? Este pedazo de aquí de color amarillo. Y entonces podemos hallar cuánto vale esta altura que tenemos aquí. Vamos a hallarlo de manera algebraica. Como ya habíamos visto hace un momento que f de x es igual a menos 2x menos 32 entre x más 2. Entonces aquí voy a agrupar este menos 2x para hacer lo siguiente. Como f de x es igual a esta expresión de acá, entonces este menos 2x lo voy a mandar a restar con f de x. Entonces nos queda que f de x menos 2x es igual, y observe que de este lado solo nos quedó menos 32 entre x más 2. Entonces lo escribimos menos 32
entre x más 2. Entonces observe que este término de aquí es justamente esta diferencia que estábamos buscando aquí abajo. Entonces reemplazamos. Ahora, sin perder el foco de lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que ver si la función está por arriba o por debajo de la asíntota oblicua que tenemos aquí. Obviamente ya vimos que está por debajo. Entonces no puede pasar nada extraño. O sea, con el análisis que estamos haciendo, tiene que suceder eso. Aquí lo vemos intuitivamente, pero lo vamos a hacer ahora algebraicamente. Y es que observe si nosotros nos vamos acercando más y más a la x hacia valores positivos mucho más grandes. ¿Qué va pasando? Bueno, escribamos esto matemáticamente. Esto es que si x tiende a infinito, es decir, que el límite cuando x tiende a infinito, de esta altura que estamos tomando aquí, que ya la calculamos y es menos 32 entre x más 2. Vamos a calcular dicho límite. Entonces, observe que esto es igual en el numerador, no hay mucho problema, aquí tenemos menos 32 y en el denominador observe que a medida de que x tiende a más infinito, obviamente este factor se está haciendo mucho más grande. O sea que aquí tiende a más infinito. Y ahora, como estamos dividiendo entre un número muy grande, esta fracción aquí va a tender a 0. Pero mucho cuidado aquí con decir solo que a 0. Porque si tomamos, por ejemplo, si x lo tomamos como 98, entonces esta fracción queda como menos 32 entre 98 más 2 nos queda 100 y menos 32 entre 100, esto es menos 0,32. Y si ahora toma x igual a 998, entonces aquí le queda menos 32 entre 998 más 2 son 1000. Y entonces menos 32 entre 1000 da menos 0,032. Y así puede seguir probando con valores mucho más grandes que tiendan a más infinito. Y observe que la fracción se va acercando más y más al 0, pero con valores negativos. Entonces aquí le ponemos que se acerca con valores negativos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, como ya sabemos que este término de aquí es la diferencia entre f de x y la asíntota oblicua, entonces con el resultado que ya tenemos del límite, nos queda que f de x menos 2x a medida que x tiende a infinito, esto siempre es menor que 0. Despejando esta inecuación para f de x, nos queda que f de x, y aquí tenemos este término restando, entonces lo pasamos el otro lado a sumar y nos queda que esto es menor que menos 2x. Y esto confirma lo que ya habíamos hecho intuitivamente acá, porque la función a medida que x va tendiendo a más infinito, observen que la función está siempre por debajo de la recta menos 2x. Es lo que tenemos aquí. F de x es menor que menos 2x. Y ahí queda demostrado esa primera parte de que esto está por debajo. Ahora hagamos el análisis para la otra rama. O sea que debemos de demostrar que la función, cuando x se vaya acercando a menos infinito, debe estar la rama por encima de la asíntota oblicua. Nuevamente, primero veamos esto intuitivamente y después hacemos el análisis algebraico. Entonces, tomemos un punto x por aquí y al hacer la diferencia entre la función y la asíntota oblicua menos 2x, nuevamente nos va a quedar esto de acá. Tal diferencia es la altura entre la asíntota oblicua y la gráfica de la función, que es este trocito que vemos aquí. O sea que si hacemos el análisis que ya hicimos anteriormente, esto va a valer también menos 32 entre x más 2. Y lo que tenemos que hacer entonces es ver que a medida que x se acerque a menos infinito, esta altura tiene que estar por encima de la asíntota oblicua, es decir, la altura que ya sabemos que es menos 32 entre x más 2, a medida que x tienda a menos infinito, aquí no puede suceder nada extraño. Intuitivamente ya sabemos que va a estar por encima, es decir que esta diferencia tiene que ser
mayor que 0. Entonces vamos a probar eso analíticamente. Resolviendo este límite, tenemos que esto es igual. En el numerador tenemos que siempre es menos 32 y en el denominador observe que a medida que la x va acercándose a menos infinito, esta expresión de aquí en el denominador va a tender a menos infinito. Ahora podemos hacer esto aquí rápidamente. Aquí nos va a quedar que esto es igual. Como estamos dividiendo un número negativo entre números negativos muy grandes, entonces esta fracción se va a hacer muy pequeña, es decir, esto va a tender a 0, pero con valores positivos. Esto quiere decir que la diferencia entre f de x con menos 2x a medida que x tiende a menos infinito, esto siempre es mayor que 0. Despejando la inecuación para f de x, este menos 2x con este menos que está acá lo vamos a pasar al otro lado de la inecuación. Entonces nos queda que esto es mayor que menos 2x. Por lo tanto, esto quiere decir que la función va a estar por encima de la asíntota oblicua, que es lo que vemos aquí intuitivamente en la gráfica. Observe que cada altura de f de x es mayor que la asíntota oblicua. Y allí ya queda demostrado entonces de manera formal la posición relativa de cada una de las ramas de la función. En el próximo video vamos a estudiar los puntos críticos de la función utilizando conceptos de la derivada. Vamos a ver dónde la derivada es positiva y es negativa. Vamos a encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Vamos a realizar la tabla de variaciones donde vamos a condensar toda la información que nos da la función y la derivada de la función, para luego encontrar los puntos máximos y mínimos de la función, teniendo así un estudio mucho más profundo de la gráfica. Entonces, si te interesa ver ese video, te lo dejo aquí al final de este. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.